Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren. Yo muy contento de poder hacer un video más para todos ustedes y que ustedes estén aquí compartiendo un video más conmigo. Para el día de hoy les traigo un video muy especial en donde la actriz principal es una abuela. Sí, nada más ni nada menos que una abuela. Cuando normalmente vemos casos que superan la ficción, una gran parte suele ser realizada por hombres, pero no siempre es así. La maldad no tiene género. Así que, sin más rodeos, vamos a adentrarnos a la historia. Tamara Sansonova nació el 25 de abril de 1947 en Moscú. En cuanto a su niñez, se sabe que venía de una familia tipo, era una familia que no era millonaria, pero tampoco era una familia humilde, era una familia que tenía un buen porvenir, un buen pasar, digamos. Se sabe que a Tamara le gustaba mucho el arte, la literatura y también mucho le gustaba lo que es el dibujo. Luego de graduarse de la escuela secundaria, Tamara se muda a Moscú, en donde ingresa a una universidad de lingüística estatal, en donde en esta universidad aprende a hablar varios idiomas. Luego de graduarse de esta universidad, se muda a San Petersburgo, en donde conoce, se pone de novia y se casa con su marido Alexei Sansonov. Y allí ella entra a trabajar en varios hoteles, en varias partes de la administración de hoteles, de recepción. Luego de varios años de trabajo, logra hacerse una jubilación digna que le permitió vivir con mucha tranquilidad en el vecindario donde vivían con su marido. Y así vivieron felices por varios años hasta que en el 2005 el marido desaparece misteriosamente. Los vecinos la consideraban una excelente mujer y se preocuparon por ella. Ella les dijo que seguramente el marido se había ido con otra mujer y la había abandonado. Los vecinos la querían mucho, la apreciaban, entonces siempre estaban en contacto con ella, la ayudaban de alguna forma u otra, porque la consideraban una excelente persona. Entonces, debido a esto y debido a la falta de ingreso por parte de su marido, también que había desaparecido, que se había ido con la mujer, decide alquilar una de las habitaciones de su casa para poder recibir una plata extra todos los meses. Y así los años fueron pasando hasta que poco a poco todo fue cambiando. La historia macabra de Tamara Sansonov salió a la luz en el año 2015. Gracias a las cámaras de seguridad que había en el condominio donde ella vivía. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo es que salió todo esto a la luz. Resulta que en el mes de julio, en San Petersburgo, los bomberos de la ciudad recibieron un llamado, o mejor dicho, varias llamadas de los vecinos quejándose por un mal olor que provenía de uno de los baldíos. La gente se quejaba porque era un olor nauseabundo, entonces los bomberos se llegaron hasta el lugar y comenzaron a revisar la zona. Cuando de repente en lo que estaban viendo y buscando en el baldío qué podía ser lo que era el olor fuerte, nauseabundo que se quejaba la gente, vieron que había varias bolsas de basura. Más específicamente 7 bolsas de basura había. Y aunque el olor era penetrante, los bomberos deciden abrir esas bolsas para ver qué era. Y cuando lo abren, ven que eran partes de un cuerpo humano. Ante esta situación, lo primero que hacen es llamar a la policía. Entonces en ese momento viene la policía automáticamente, cierra el lugar y comienzan las averiguaciones. La policía, al constatar las bolsas de basura, pudo constatar que se trataba de una persona de la tercera edad. Rápidamente la policía nota que de las bolsas de basura salía un líquido. Entonces ven que las bolsas, cuando habían sido llevadas, habían dejado un rastro. Entonces deciden seguir esos rastros y esos rastros los llevaron hasta el condominio de unos departamentos. Cuando la policía llega al condominio, comienza a interrogar a todos los vecinos que viven ahí. La policía preguntaba si vivía alguna persona mayor en el condominio. Entonces todos los vecinos coincidían con que había 2 personas mayores que vivían en ese condominio. Una era Valentina Ulanova, de 79 años, y otra era Tamara Sansonova, que tenía 69 años. Sabiendo esto, la policía va al departamento de Valentina, en donde le abre la puerta a Tamara. Cuando Tamara abre la puerta,
vio que era la policía, entonces dijo que sabía que a ella la estaban buscando y comenzó a confesar todo sin siquiera tratar de defenderse. En lo que la estaban interrogando, Tamara cuenta que hacía 3 meses que estaba viviendo con Valentina en ese departamento, ya que ella tenía su departamento en refacción. Y entonces Valentina, como tenía muy buen corazón y era muy buena persona, le permitió que se fuera a vivir allí por un tiempo a Tamara. Pero no todo resultó como se esperaba, y con el pasar de los tiempos, como es típico en una convivencia, comenzaron a haber varios roces. Entonces ahí Valentina comienza a confesar que la noche de los hechos lo que había sucedido fue que había tenido una discusión con Valentina, porque Valentina le reprochaba varias cosas. Por un lado, el trato que tenían era que Valentina le daba techo y comida a cambio de que Tamara se hiciera cargo de la limpieza y también de mantener el orden. Entonces Tamara dice que esa noche discutieron porque Valentina le pidió que por favor lavara una vajilla que había ensuciado Tamara. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para Tamara. ¿Y qué decidió hacer? Le fue y le preparó esa noche una ensalada que a Valentina le encantaba, que le gustaba muchísimo, y en ella le puso un par de pastillas, mejor dicho, no un par, fueron muchas pastillas, tanto para dormir como tranquilizantes, y las trituró y las puso en la comida. Luego de hacer esto, lo que hizo Tamara fue retirarse de su habitación y se fue a dormir tranquilamente, hasta que las pastillas le hicieran efecto a Valentina. Dice que se despertó a las 2 de la mañana, bajó de su habitación y encontró a Valentina tirada en el piso de la cocina. Y es en ese momento cuando decide comenzar a desmembrarla. Primero la degolla y le corta la cabeza. Y así siguió por todo su cuerpo, sabiendo que tenía signos vitales, porque Valentina estaba viva. Le había dado pastillas para dormir, tranquilizantes, pero no eran para matarla. Mientras tanto, la policía iba revisando la casa y encontró en el baño varios objetos cortantes, como por ejemplo cuchillas, sierras, todas llenas de sangre, una cortina de baño rota también llena de sangre. Bueno, y todo esto confirmó todo lo que había hecho con Valentina. Luego la policía, cuando sigue revisando la casa, encuentra en la heladera varios paquetes envueltos con papel aluminio. Cuando los abren, vieron que eran varias partes de cuerpo humano, eran muchos pedazos de carne que los tenían listos para cocinarlos y comerlos. También algo muy importante que se encontró en la casa fue un diario íntimo que era de Tamara, el cual estaba escrito en ruso, inglés y alemán. Y en este diario ella escribía absolutamente todo lo que hacía a diario. Escribía de todo lo bueno que hacía, como también todo lo malo que hacía. Cosas como que había tomado la pastilla, como también todos los asesinatos que había hecho. En ese diario estaba todo especificado qué había hecho con cada víctima, cómo la había matado, cómo lo había cocinado, cómo lo había comido y cómo se había deshecho de los restos del cuerpo. En ese diario ella hablaba que había asesinado a más de 14 personas. Y también la policía encontró varios libros de magia negra, ocultismo, esoterismo, que era un tema que a Tamara la apasionaba. Entonces la policía, con todas estas aberraciones que estaba diciendo Tamara, con todas estas barbaridades que decía Tamara, necesitaba más pruebas. Entonces deciden revisar las cámaras de seguridad del condominio donde vivía Tamara. Y cuando la policía revisa estas cámaras de seguridad, pudieron ver que Tamara bajó varias veces por las escaleras con bolsas pesadas que eran de basura. En una oportunidad se la pudo ver que bajó también con una olla que iba tapada con un repasador, y allí llevaba la cabeza cocinada de Valentina, la cual le había comido algunas partes y la otra parte se llevaba para tirarla en el baldío. La macabra confesión de Tamara aumentaba gradualmente. Confesó también que no se había comido los pechos de Valentina porque le parecían muy flácidos y que a ella le gustaban un poquito más duros como los de la última chica que había comido hace un tiempo, refiriéndose a una posible víctima de ella. Y admitió también que le había comido el hígado a Valentina, ya que era un hígado que estaba en buenas condiciones, porque nunca había bebido alcohol ni había fumado. La policía y los detectives cada vez quedaban más sorprendidos por las aberrantes cosas que decía Tamara, y sin mostrar el mínimo de arrepentimiento. Estamos en el edificio de San Petersburgo donde vivía Samsonova con una mujer de 79 años que se suponía estaba cuidando. Por supuesto, ahora es un área donde se cometió un crimen. Mientras tanto, en su diario ella había comentado que había comido los ojos, la lengua y los pulmones de más de 14 personas, incluido su marido, y que su parte favorita eran los pulmones. Luego la policía le pregunta si era cierto todo lo que estaban leyendo en ese momento en el diario,
íntimo y ella les comentó que sí, que era totalmente cierto todo. La policía también le pregunta acerca de su marido, que qué es lo que había pasado con él. Ella cuenta que sí, que ella lo había matado porque esa noche habían tenido una fuerte discusión en la cual él se había ido a dormir y que ella fue y lo apuñaló en la cama varias veces mientras dormía. Y que había comido parte de su cuerpo y lo que no había comido lo había dispersado en bolsas de basura por diferentes partes del barrio. Luego de contar esto rápidamente, la policía la esposó obviamente y la fue sacando de la casa. Y se dice que mientras iba saliendo de la casa, lo que atinó a decir Tamara fue que le daba mucha vergüenza que por favor mantuvieran un poquito el caso en silencio porque le daba mucha vergüenza que los vecinos se enteraran que ella era una asesina y era una caníbal. Los vecinos de la última víctima dicen estar conmocionados por lo ocurrido, pero no del todo sorprendidos. Хитрая, очень хитрая женщина. Es una mujer muy extraña, astuta, sospechosa. Cuando le pregunté sobre mi amiga desaparecida, me pidió que no llamara a la policía y me agarró del brazo. Después, al pasar los días y ya cuando estuvo detenida, en una oportunidad fueron al juzgado y cuando estaban yendo al juzgado, ella miraba fijamente las cámaras de los periodistas y sonreía y tiraba besos a los periodistas como si nada le afectara. Y ya cuando Tamara entraba al juzgado, entró aplaudiendo y gritando que agradecía estar ahí, en ese lugar. La policía dice que Samsonova escribió un detallado diario de los supuestos crímenes. Los medios estatales señalan que los investigadores barajan canibalismo y sacrificios ocultos como los posibles motivos. También le dijo al juez que estaba lista para su sentencia y que con lo que había hecho con Valentina había cerrado su capítulo. El fiscal finalmente dijo que Tamara, debido a su salud mental, era un peligro para la sociedad. Entonces no pudo ser juzgada y la enviaron a un hospital mental para recibir tratamiento, en donde el 26 de noviembre de ese mismo año los médicos le hicieron un examen psiquiátrico en donde se pudo saber que Tamara era un peligro para la sociedad y era un peligro para sí misma y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Hasta la fecha no se sabe cuántos crímenes cometió porque no se tiene suficiente prueba de todos, pero sin embargo se siguen investigando, de los cuales 3 asesinatos se le confirmaron, tanto el de su marido como el de Valentina como el de uno de sus inquilinos. Hoy en día se le conoce como la abuela destripadora. Y así fue, amigos, que este caso dio vueltas al mundo porque nadie podía creer que una abuelita tan simpática y tan dulce terminara siendo una abuela asesina y caníbal. Así que los invito a comentar si les gustó el video y si alguna vez habían escuchado de esta historia y coméntenme si le darían un beso y un abrazo a esta dulce abuelita. Y no olviden darle like al video, suscribirse a mi canal y apretar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando voy subiendo un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video.